Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, aquí estamos un domingo más, Señor, y hoy de manera especial, Señor, vamos a empezar a leer un nuevo libro de tu palabra, Señor, un nuevo libro del canon bíblico, Señor. Así que pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, se haga presente en este lugar y que tenga libertad en medio de nosotros, Señor, para que podamos aprender de tu palabra, Señor, para que podamos ser edificados, Señor, de tal manera que tengamos mejores herramientas para vivir la vida cristiana, Señor. Danos entonces de tu sabiduría, Señor, danos concentración, Señor, y danos de tu gracia también. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Miqueas. El profeta Miqueas fue un hombre del siglo VIII antes de Cristo, o sea, 800 años, 700, 800 años antes de Cristo. Mucho tiempo, ¿no es cierto? Y dice el texto, nosotros lo vamos a ver, que él nació en una aldea llamada Moreset, que está en Judá, que sería el reino del sur. Todo esto lo vamos a ir viendo después en detalle. Y como la mayoría de los libros proféticos, el libro de Miqueas refleja el momento histórico del profeta. Pero antes que entremos en el libro mismo de Miqueas, permítanme algunas palabras introductorias respecto a los profetas o a los libros proféticos. San Agustín, un teólogo del siglo IV, o sea, vamos a leer una frasecita, pero del siglo IV, este hombre escribió esto, ¿cuánto? 1600 años antes de lo que estamos ahora, ¿se fijan? Es por eso que, y me tomo un minuto para decir esto, es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado cuando decimos que la iglesia es así o asá. La iglesia tiene que tener esta liturgia, como la tenemos nosotros. Tiene que tener 2 canciones, avisos, ofrenda, 2 canciones, predicación, oración. O la iglesia tiene que estar así, como estamos nosotros, en sillas. O no puede tener sillas, tendría que tener bancas, porque las iglesias de verdad tienen bancas de madera, no tienen sillas. O tienen este color, o acá tendría que haber. No podemos pensar así, porque la iglesia tiene 2000 años. Imagínense, San Agustín existió, vivió, pensó y teologizó hace 1600 años. ¿Cómo habrán sido las cosas en su tiempo? Muy distintas. Muy distintas. Y probablemente la iglesia en 100 años más va a ser distinta a lo que tenemos hoy día también. ¿Se fijan? Bueno, San Agustín dijo lo siguiente: por medio de hombres y al modo humano, Dios nos habla, porque hablando, así nos busca. Si vemos desde el Génesis, Dios es un Dios de acciones, pero Dios también es un Dios de palabras. Y durante toda la humanidad, toda la historia de la humanidad, Dios ha estado actuando, usando la palabra. Y por medio de la palabra nos ha buscado todo el tiempo, todo el tiempo. Uno podría pensar que Dios podría haber actuado de una manera más autoritaria, ¿no? Anulando la voluntad propia del ser humano, anulando la voluntad de cada uno de nosotros. Pero según Schöckel fue un sacerdote jesuita del siglo pasado, un sacerdote jesuita español del siglo pasado. Este es más cercano a nosotros, ¿no? Schöckel dice que si Dios hubiera anulado
la voluntad de cada ser, eso sería equivalente a sacar el ser humano de la historia. Pero Dios hizo las cosas de otra manera y le complació hacer las cosas diferentes. Dios dirige la palabra a su pueblo por medio de hombres de ese pueblo. Y así nacen los profetas. Y una y otra vez Dios entrega su palabra a lo largo de la historia a hombres determinados para que digan a su pueblo: así dice el Señor. De esa manera entonces los profetas son mensajeros de la palabra de Dios, pero a lo largo de la historia. En hebreo la palabra profeta significa vidente, hombre de Dios y soñador. Y el llamado, o más bien el profeta es entonces el llamado o el convocado al consejo de Dios o para una vocación o misión concreta de parte de Dios. Y esa misión entonces de los profetas se da a partir de ¿qué? De las palabras del profeta. Pero lo más increíble es que la palabra como palabra dicha, palabra que suena, palabra que sale cuando el profeta abre su boca, bueno, esa palabra, al igual que la palabra de nosotros hoy día, tiene un doble carácter. Fíjense. Porque si bien la palabra, lo que digo o lo que ustedes dicen, es fuerte, tiene poder, ¿verdad? Tiene poder en el sentido que comunica algo. Yo cuando hablo, dejo algo, entrego algo al que escucha. Y eso es fuerte. Pero también, y por eso hablo de doble carácter, no hay nada más débil que la palabra. Para empezar, la palabra está limitada por la distancia. Yo cuando hablo, ustedes me escuchan acá. Y si hubiera más gente, digamos, y fuera una multitud, y yo hablara más fuerte, a lo mejor escucho un poco más allá. Pero el que está a una cuadra de acá ya no escucha. A 2 cuadras, a 5 cuadras, a kilómetros. El que está en otra comuna no tiene idea de lo que dije. Menos si está en otra ciudad y así. Entonces, la palabra es limitada por la distancia del que me escucha y también es contenida por los idiomas. Yo estoy, o intento hacerlo, estoy hablando español. Ustedes me escuchan. Pero el del país al lado, a lo mejor ya no. Hasta ahí llegó mis palabras. Pero no solo la palabra es débil o es frágil, sino que es frágil también el hombre que la pronuncia. Porque para empezar, el hombre debe pronunciarla, como también puede escaparse o puede callarse. Hay hombres en la Biblia que Dios les dijo, vaya a tal lugar a decir tal cosa, y escaparon. O dijeron, no, Señor, no lo voy a decir. Porque el que entrega la palabra también es frágil. Pero podemos ir más allá. ¿Quién la debe oír? En este caso hoy día ustedes pueden cerrar los oídos a lo que yo digo. O pueden endurecer su corazón. También hay ejemplos de eso en la palabra del Señor. Entonces podríamos decir que la palabra de Dios al humanarse se vuelve débil y se vuelve frágil. Pero al mismo tiempo, la palabra profética es
poderosa. Porque después que la palabra profética es dicha, nuestras acciones, las acciones humanas, ya no pueden ser neutras, pues. Porque la palabra algo me deja. Y si es palabra profética, lo que descubrimos en ella es la voluntad de Dios. Entonces, si ignoro la voluntad de Dios, hago lo que yo quiero. Pero cuando conozco la voluntad de Dios que sale de la boca del profeta, entonces o ejecuto la voluntad de Dios o rechazo. Pero ya no vivo en neutro. ¿Se fijan? Entonces quiero invitarles, ahora sí, a que leamos en el primer capítulo de Miqueas, el versículo número 1. Vamos a leer. Miqueas 1:1. Y también está ahí proyectado en el muro. Dice así. Como es un versículo, lo voy a leer lento y tenemos que masticarlo. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset. ¿Cuándo la dirigió? Durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías. ¿Y quiénes son ellos? Reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo, ¿quién? Miqueas. ¿Acerca de qué? De Samaria y de Jerusalén, que son dos ciudades. Miqueas es un hombre que está a disposición de Dios, siempre al servicio de su palabra. Pero Miqueas entrega palabra de Dios en medio de sus propias experiencias. Lo voy a decir así: Miqueas no flota en el aire. Miqueas Miqueas es un hombre, es una persona. Y esa persona nació en un lugar geográfico que es específico. Pero no solo eso, sino que ya eso nos dice harto, porque él nació en ese lugar, él es de ese lugar. Pero eso es importante, pastor, claro, porque por ejemplo, cuando nosotros escuchamos un argentino, uno dice, es argentino. Esto. Uno saca conclusiones solo por el hecho de que es argentino, ¿no es cierto? No, a los argentinos les gustan los asados, son quebrados, son sobrados, ¿verdad? Si uno escucha, por ejemplo, un inglés, dice, es inglés, ¿no es cierto? Yo tengo un amigo que, una anécdota nada más, pero tengo un amigo que estuvo en Europa ahora y dice que fue a ver el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, que a las 11 de la mañana. Entonces dice que llegó 5 para las 11 con la esposa y dio las 11 y no partió el cambio de guardia. Y dio las 11:02 y no empezó el cambio de guardia. A las 11:05 la esposa le dijo, no, pero es que deben estar atrasados. Y lo miró y dijo, estamos en Inglaterra, no estamos en Chile. Algo está pasando para que no haya empezado a las 11. Claro, y buscó saber, y por el clima, porque iba a llover, no iba a haber cambio de guardia ese día, ¿se fijan? Pero uno piensa en ingleses y dice, son puntuales, ¿no es cierto? Y así uno piensa en los alemanes y piensa algo. Bueno, este hombre es de un lugar geográfico específico. Pero no solo eso, él está en un momento histórico, en un momento político específico. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Miqueas profetizó durante los reinados de Jotán, Acaz y
y Ezequías, que son reyes de Judá. Entonces, no solo sabemos de dónde él es, sino que sabemos en qué momento de la historia él está. Para ese tiempo lo que teníamos eran reyes. Esa era la forma de gobierno. Y Dios habla, entonces, por medio del profeta, a estos hombres, a estos gobernantes. ¿No es cierto? Por eso el nombre de los reyes están ahí. Y eso es así, queridos, queridas, porque a Dios le importa la manera en que viven los seres humanos. Dios no es un Dios distante. El Dios de la Biblia es un Dios cercano, que se involucra y se preocupa del bienestar de todos y todas. Y aquí entonces, en ese momento histórico, aparece Miqueas, o en una sola expresión, Miqueas, al igual que todos los profetas, es un hijo de su tiempo. ¿Sí? Y aunque todo esto parecía débil y frágil, nosotros vamos a ir viendo que en las palabras del profeta se encarna y se comunica la palabra de Dios, que es dirigida a hombres por medio de hombres. Otro punto que es interesante destacar es que la palabra profética era por sobre todo un acontecimiento oral. Oral. Hoy día nosotros podemos tomar a Miqueas y leer el libro. Pero en ese tiempo todo lo que sabíamos era oral, era muy poco lo que se escribía. Los profetas, por ejemplo, nunca piden que lean sus palabras, sino que dicen, escuchad la palabra del Señor, porque la palabra era dicha oralmente. Las profecías eran declamadas, no eran leídas en silencio por una persona en su pieza, porque no estaban escritas para empezar, sino que el profeta las declamaba en público para que las personas escuchaban, muchas veces de manera repetida, y eran declamadas o por el profeta mismo o por un discípulo de él. Un discípulo podría ir a otro lugar y decir, escuchad las palabras del Señor. Estas son las palabras de Miqueas. Y la declama. Es mucho más tarde que la palabra oral es fijada como texto. Y aún así sigue sin ser para lectura privada, sino que sigue siendo declamada. Alguien entonces abre el rollo y la lee, como pasaba en las sinagogas. Y al final el versículo termina comunicando que lo que viene, o sea, lo que ahora Miqueas va a decir, va a entregar, es, dice, la visión que tuvo acerca de Samaria y Jerusalén. El reino de Israel fue una monarquía unida hasta el año 930 más o menos. Y después de la muerte de Salomón se divide en dos reinos diferentes. Uno llamado Reino de Israel, que está al norte, compuesto por 10 tribus del norte, y con Samaria como capital, y otro el Reino del Sur, llamado el Reino del Judá, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, y con Jerusalén como capital. Bueno, Miqueas está en el Reino del Sur. Y el Reino de Judá, donde está Miqueas, con estos 3 reyes nombrados, estos 3 reyes nombrados en el versículo 1 son reyes del Reino del Sur, ¿ya? De donde es Miqueas. Pero fíjense que el mensaje del profeta
tiene como destinatarios a Samaria y a Jerusalén, ¿no es cierto? Estas son las ciudades capitales, pero de ambos reinos. Samaria en el norte, Jerusalén en el sur. Porque en primer lugar, ambos reinos, Judá e Israel, estaban en una situación de crisis moral y espiritual. Ambos reinos del norte y del sur habían abandonado la adoración a Dios por seguir a ídolos y habían olvidado dos cosas muy importantes siempre para el Señor: la justicia y la equidad. Esas cosas siempre son imprescindibles para Dios, siempre lo han sido. Y Miqueas, como profeta, se sentía llamado entonces a denunciar la maldad de ambos reinos, norte y sur, sin importar las fronteras políticas, los límites políticos. Hoy en día, las fronteras políticas tampoco deben existir para nosotros. Muchas veces existen. Nuestro Dios, que es el mismo Dios de Miqueas, no es un Dios de partidos políticos. Tampoco es un Dios de fronteras geográficas. O podríamos pensar que Dios se alegra en que algunos por nacer en un lugar del globo terrestre viven muy bien, mientras otros por nacer en otro lugar viven muy mal. Dios no es un Dios político, Dios no es un Dios de partidos políticos y menos de ideologías políticas. Dios es Dios, queridos, queridas. Y Él está muchísimo más allá de nuestras creaciones políticas. Jesús no está interesado en nuestras posturas políticas. Jesús está interesado en que hagamos la voluntad de Dios. ¿Y en qué se resume la voluntad de Dios? En dos cosas, ¿se acuerdan? Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. En segundo lugar, Miqueas reconocía que Israel seguía siendo un solo pueblo, porque tanto el reino del norte como del sur estaban unidos por la misma fe en un mismo Dios. Y el mensaje del profeta buscaba siempre no solo condenar, sino que también llamar a ambos reinos al arrepentimiento y a la restauración de su pueblo con Dios. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo hoy día. Nosotros no estamos para decir quién está dentro y quién debe estar afuera. Nosotros estamos para llamar a todas, a todos, al arrepentimiento, para que de esa manera puedan llegar a tener una relación íntima con nuestro Señor como tenemos nosotros. Y en tercer lugar, a partir del mensaje de juicio, el mensaje que juzga, Miqueas también ofrece un mensaje que es de esperanza. La palabra del profeta siempre va a llevar la esperanza en que Dios restauraría su pueblo y establecería un reino de justicia y paz. Justicia y paz.
Y nosotros hoy no podemos hacerlo diferente. Las buenas nuevas de Jesucristo, y con esto termino, siempre deben ser una expresión del profundo amor de Dios por todos y todas. Entonces, cuando hacemos el bien o cuando buscamos manifestar el reino de Dios, lo hago sin prejuicios, lo hago sin juzgar a las personas, lo hago sin ver si son del norte o si son del sur. ¿Saben por qué? Porque nosotros no podemos olvidar que todos nosotros, antes de estar aquí, también estuvimos lejos de Dios. Hoy, querida iglesia, al igual que Miqueas, somos llamados a entregar la palabra de Dios. Quizás no a reyes, porque esa no es nuestra realidad. De hecho, si quieres nuestra realidad política, ya las monarquías prácticamente no existen. Pero somos llamados, al igual que Miqueas, a entregar palabra de Dios en medio de la vida, en el contexto geográfico que estamos, en el momento político que estamos, en la vida, en el día a día, en medio de nuestras realidades. Porque la intención de Dios, al igual que en los tiempos del profeta, ya hace muchísimo tiempo, sigue siendo la misma. Que todo hombre, que toda mujer, niño, joven, adulto, que todo ser humano pueda vivir teniendo una relación íntima con Él, viviendo en justicia, en paz y en equidad. Esa era la voluntad de Dios en el tiempo del profeta, y esa sigue siendo la voluntad de Dios para hoy día, y probablemente va a seguir siendo voluntad de Dios hasta que Él vuelva. Amén. Entonces, fíjense, un solo versículo, cortito, pero nos dijo de dónde era, nos dijo en qué momento la historia estaba y a qué vino. Nosotros hoy día, ¿dónde estamos geográficamente? ¿En qué momento de la historia estamos? ¿Y a qué venimos? ¿Se fijan? Entonces, tenemos que aprender a leer los tiempos. Y estemos seguros de que el Señor nos va a capacitar para ser cristianos y cristianas, hombres y mujeres de Dios en estos tiempos. Porque la palabra de Dios, la voluntad de Dios, sigue siendo la misma a lo largo de la historia. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde habita? En nosotros. Amén. Así que vivamos la vida. Imagínense lo difícil que debe haber sido, y vamos a ir viendo, pero difícil debe haber sido para los profetas parar a entregar lo que ellos recibían del Señor. Pero lo hicieron. Sabían que era su rol a cumplir. ¿Cuál es el rol de nosotros hoy día? En este lugar y en este tiempo. Son buenas preguntas. Son buenas preguntas. Oramos al Señor. Padre amado, Padre bondadoso, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor, porque en ella encontramos justicia, encontramos ejemplo
encontramos de tu amor y encontramos también de tu voluntad. Bendícenos a cada uno, a cada una, en nuestras situaciones diarias, Señor, en medio de nuestros problemas, Señor, en medio de nuestras complicaciones, Señor, en medio de tantas cosas diferentes que vivimos, Señor. Cada uno de nosotros es un mundo, dice el dicho, Señor. Pero tú estás ahí, en medio de cada uno de nosotros, Señor. Así que danos la salud necesaria, Señor, para comunicar tu palabra. Danos oportunidad, Señor, de decir y de contar a los demás lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y bendícenos también como iglesia, Señor, como iglesia. Que sepamos ser la iglesia que necesita este lugar en este tiempo, Señor, por favor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos por este culto que te rendimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.